Después de una discusión, mi esposo me abandonó en una parada de autobús en las afueras de la ciudad. Sin cartera. Estaba a punto de emprender a pie los 30 kilómetros hasta la ciudad cuando, de repente, una anciana ciega que dormía en un banco cercano habló: «Haz como si fueras mi nieta. Mi chofer personal llegará pronto, y tu esposo se arrepentirá de haberte dejado junto a la mujer más rica de este pueblo». Hola a todos. Compartan en los comentarios de dónde son, no olviden suscribirse y dejar un me gusta. Disfruten la historia, pero todo comenzó con una última discusión, la que encendió la mecha. Como siempre, giraba en torno al dinero, o más bien, a su ausencia. Alexander había empezado una vez más a hablar de su grandioso proyecto de construcción, la dacha que no sería solo una casa, sino un palacio destinado a impresionar a sus superiores y a las personas adecuadas de la administración de la ciudad. Esa dacha ya había consumido todos sus ahorros. Luego vinieron los préstamos, y ahora, al parecer, habían surgido nuevas deudas urgentes. «Natalia, necesito 300.000 más», dijo esa mañana sin siquiera levantar la vista de su plato de omelette. Hablaba de la cantidad como si le pidiera que le pasara la sal. Natalia se quedó paralizada, con una taza de café en la mano. «Sasha, ¿de dónde se supone que vamos a sacar eso? Ya le debemos al banco casi 1 millón. Mi sueldo como administradora de fábrica apenas alcanza para los intereses y la despensa». Finalmente la miró. Su mirada era fría, como si ella no fuera su esposa, sino un obstáculo molesto. «No te estoy preguntando de dónde sacaremos el dinero. Te lo estoy informando. Ya arreglé todo. Necesito el dinero para esta noche». «¿Arreglado?». La voz de Natalia se endureció como acero. «¿Hiciste un trato sin consultarme? ¿Otra vez, Sasha? Esta dacha nos arruinará, es un pozo sin fondo, esta dacha es nuestro futuro». Golpeó la mesa con la palma, haciendo vibrar los platos. «No entiendes por qué piensas en pequeño, como una contadora de fábrica. Estoy construyendo una carrera. Necesito ser visto y respetado. Cuando el vicegobernador venga, debe ver clase, no tu pequeño huerto lleno de tomates». «Al menos mi huerto nos da de comer», replicó ella en voz baja. Eso fue demasiado. Alexander se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la rabia. «Estoy harto de tus quejas. Harto de tu mentalidad limitada. Me estás arrastrando hacia abajo. Lo manejaré yo mismo. Prepárate, ¿nos vamos? ¿A dónde?», preguntó Natalia, desconcertada. «A una oficina. Necesito firmar unos papeles. Te explicaré en el camino». «No lleves nada», la observó con frialdad. «Deja tu bolso y tu teléfono. Es un asunto confidencial». Su tono no dejaba lugar a discusión. Natalia hacía tiempo que se había acostumbrado a obedecerlo. Durante los años de matrimonio, él había destruido metódicamente su voluntad, convenciéndola de que no entendía nada de asuntos serios, que su lugar estaba en casa mientras él transitaba el camino del poder. Asintió en silencio, se puso un abrigo ligero y lo siguió hasta el coche. Condujeron en silencio. La ciudad se desvanecía detrás de ellos, reemplazada por paisajes suburbanos desolados. Natalia intentó varias veces preguntar hacia dónde se dirigían y a qué papeles se refería, pero Alexander solo la ignoraba, su perfil tenso como un alambre estirado. Media hora después, de repente, salió de la autopista por un camino estrecho que conducía a un conjunto de casas de verano. Tras otros 500 metros, el coche se detuvo junto a una desvencijada parada de autobús. No había nadie alrededor, solo campos y una línea de bosque a lo lejos. «Baja», dijo secamente. «¿Por qué?», preguntó ella, confundida. «Te dije que bajaras». Llegamos. Obediente, abrió la puerta y pisó la carretera. El viento le enredó el cabello de inmediato. Se volvió, esperando que él también descendiera. Pero Alexander ni siquiera apagó el motor. Solo la observaba desde el parabrisas. «Sasha, ¿qué está pasando? ¿Dónde está ese hombre del que hablabas?». Él sonrió, con una mueca cruel y desconocida. «No hay ningún hombre, Natalia. Solo tú y tu problema con el dinero. No quisiste ayudar, así que ahora encárgate tú misma». La comprensión llegó despacio. «Y aterradora, ¿qué quieres decir?». «Quiero decir que te dejo. Tus deudas, tus quejas, todo. Comienzo una nueva vida,
y tú puedes comenzar la tuya. Justo aquí, con eso, pisó el acelerador. El coche se alejó a toda prisa, levantando una nube de polvo. Natalia se quedó congelada, viendo cómo desaparecía. No podía creerlo. Esto no podía ser real, debía ser una broma cruel. En cualquier momento él giraría, riendo, pero el coche no giró. Se convirtió en un punto y desapareció más allá de la curva. El silencio que siguió era ensordecedor. Natalia estaba sola en la carretera vacía. Mecánicamente metió las manos en los bolsillos de su abrigo. Nada. Sin cartera, sin teléfono. Se había llevado todo. Una oleada de pánico la invadió. 30 kilómetros hasta la ciudad. A pie. 6, tal vez 7 horas de caminata. Llegaría después del anochecer. La desesperación se le enroscó en la garganta como hielo. Se dejó caer en el tambaleante banco de madera bajo el refugio oxidado. Las lágrimas brotaron y rodaron libremente. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Por qué? Tras 15 años de matrimonio. Para arrojarla del coche como basura, al principio no notó que no estaba sola. En el rincón más oscuro del refugio, encorvada en un montón, se sentaba una anciana. Vestía un abrigo gastado pero resistente. Y sus ojos estaban cubiertos por unas grandes gafas oscuras, del tipo que usan los ciegos. Su cabeza estaba inclinada, parecía dormida. Natalia se sobresaltó al verla. Se quedó allí 20 minutos, temblando, intentando decidir qué hacer. Pasaron algunos coches, ninguno se detuvo. Cuando levantaba la mano, los conductores aceleraban. Nadie quería parar por una mujer sola en un camino vacío. El sol comenzaba a descender y hacía frío. Entonces la anciana se movió. Sin girar la cabeza, dijo con voz seca y rasposa: «Deja de llorar. Las lágrimas no te ayudarán». Natalia se estremeció y la miró. «¿Te dejó tu esposo?», preguntó la mujer con indiferencia. Natalia solo sollozó en respuesta. «Ya veo», asintió la anciana. «Todos son iguales. Al principio, tu roca y protector. Luego, un puñal en la espalda». Golpeó el suelo de concreto con la punta de un delgado bastón que Natalia no había notado. «¿Quieres que se arrepienta?». Esta noche, Natalia la miró incrédula. ¿Qué podría ofrecerle esa frágil anciana ciega? ¿Cómo?, preguntó. La mujer giró lentamente la cabeza. Los lentes de sus gafas eran completamente negros. «Mi chofer llegará pronto», dijo con calma. «Haz como si fueras mi nieta. Súbete al coche conmigo. Tu esposo se arrepentirá de haberte dejado junto a la mujer más rica de este pueblo». El aliento de Natalia se cortó. Sonaba a locura. ¿Qué mujer rica? ¿Qué nieta? Pero la anciana parecía leer sus pensamientos. «Tienes una elección. Puedes quedarte aquí y esperar a que caiga la noche, o subirte a un coche cálido y cambiar tu vida. Decide». En ese instante, un largo coche negro apareció alrededor de la curva, deslizándose silencioso como un depredador. Se detuvo suavemente frente al refugio. Natalia vio la marca y apenas podía creerlo. Solo había visto coches así en películas sobre oligarcas. Un hombre con traje a medida y guantes salió, rodeó el coche y abrió la puerta trasera. «Irina Arkadyevna, podemos partir», dijo con el máximo respeto. La anciana, Irina Arkadyevna, se levantó lentamente. Apoyándose en su bastón: «Espera, Vitia. Hoy mi nieta viene con nosotros». Sin mostrar el menor atisbo de sorpresa, el chofer asintió simplemente y miró a Natalia. Su expresión era completamente neutral. Esperaba, no había tiempo para pensar. El miedo a lo desconocido luchaba contra el temor al camino oscuro, pero ganó este último. Se levantó y, como en un sueño, caminó hacia el coche. El chofer sostuvo la puerta para ella. Se deslizó sobre el asiento de cuero suave. El aire en el interior olía a cuero caro y a algo más: calma, poder, seguridad. La anciana se sentó a su lado. La puerta se cerró silenciosamente, bloqueando el viento, el polvo y su vida anterior. El coche arrancó con tal suavidad que Natalia apenas sintió el movimiento. Afuera, los campos y los bosquecillos pasaban en silencio. No tenía idea de a dónde se dirigían. Esperaba ver un palacete en el centro de la ciudad,
pero el coche giró por varias calles hasta detenerse frente a un muro enorme, sin ventanas. Las puertas se abrieron deslizándose sin ruido, y entraron. No era una villa, era una fortaleza. Una casa inmensa de ladrillo oscuro, cámaras de seguridad en cada esquina, un césped perfectamente cuidado y ni una sola flor. Sin comodidad, sin calidez, solo control y seguridad. El chofer abrió las puertas. ¿Alguna instrucción más, Irina Arkadyevna? Estás despedido. Vitya. Llamaré si te necesito. Entraron en la casa. Por dentro, la austeridad y la impersonalidad continuaban, un hall enorme, muebles caros pero severos, y ninguna fotografía en las paredes. Adelante, dijo la anciana, señalando con su bastón hacia el salón. Natalia entró y se sentó al borde de un sofá rígido. La anciana permaneció de pie en el centro del cuarto, inmóvil por unos segundos. Luego, inesperadamente, se quitó las gafas oscuras y la miró directamente. Sus ojos no estaban ciegos. Eran agudos, penetrantes, vivos, inteligentes, fríos, omnipresentes. Me llamo Irina Arkadyevna Vishnevetskaya, dijo con un tono autoritario que ya no recordaba la voz débil de una mendiga ciega. Y tú eres Natalia Semchusina. Tienes 38 años, eres administradora en la planta metalúrgica. Tu esposo, Alexander Semchusin, tiene 42, un funcionario menor en la Duma de la ciudad, con ambiciones muy por encima de su rango. Estoy en lo correcto. Natalia se quedó paralizada, incapaz de hablar, y solo asintió. Bien, Irina Arkadyevna le sirvió un vaso de agua de un carrito de bar y se lo entregó. Bebe. Vas a necesitar fuerzas. Las manos de Natalia temblaban al tomar el vaso. ¿Cómo? ¿Cómo sabe todo esto? ¿Y por qué? ¿Por qué fingió ser ciega? Una leve sonrisa cruzó los labios de Irina Arkadyevna. En esta ciudad sé todo sobre quienes importan. O creen importar. En cuanto al engaño, es útil. La gente no teme a los ciegos. Dice cosas frente a ellos que jamás diría a los que ven. Yo me siento ahí a menudo, observando, escuchando. Hoy tuve suerte, presencié una pequeña y bastante interesante función. Se sentó frente a Natalia. Tu esposo es un parásito, mezquino, vanidoso y necio. Se ha enterrado en deudas construyendo esa pretenciosa dacha para impresionar a quienes cree importantes. Y ahora ha decidido deshacerse de ti y de tu apartamento para saldarla. Estoy en lo cierto, Natalia asintió de nuevo. El apartamento, el de sus padres, era lo único que realmente le pertenecía. Te ayudaré, dijo Irina Arkadyevna con firmeza. Te daré todo lo que necesites, ropa, un teléfono, los mejores abogados. Recuperarás tu apartamento y tu buen nombre. Pero no será gratis. ¿Qué quiere a cambio? Susurró Natalia, me deberás. Que lo consideres un favor o una deuda. Eso depende de ti. Cuando llegue el momento, pediré algo a cambio. Hasta entonces, harás exactamente lo que yo diga. De acuerdo, Natalia encontró aquellas duras y penetrantes miradas. Sabía que estaba haciendo un trato con el diablo, pero este ofrecía salvación, mientras que el hombre que una vez juró amarla la había dejado morir en la carretera. De acuerdo, dijo en voz baja. Irina Arkadyevna asintió, como si la respuesta nunca hubiera estado en duda. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Natalia, un recuerdo que su cerebro había reprimido por miedo y humillación. Los últimos segundos en la parada de autobús. Recordó ver cómo el coche de su esposo se alejaba, y luego, mientras el coche negro de Irina partía, mirar una vez más hacia el lugar donde la había abandonado. Y verlo, el coche de Alexander no se había ido. Estaba estacionado a unos 100 metros, oculto tras una curva. No había simplemente desaparecido, la observaba, asegurándose de que estuviera verdaderamente sola, indefensa y destrozada. No solo quería dejarla, quería saborear su humillación hasta la última gota. Solo cuando otro coche llegó para llevarla se marchó finalmente. Un frío horror atravesó a Natalia, más agudo que la desesperación. No había sido una discusión ni un acto impulsivo, era crueldad deliberada, calculada, una escena preparada donde ella era la víctima y él el espectador. La realización la atravesó, evaporando lágrimas y confusión. Lo que la reemplazó fue frío, pura y sonora furia. Su mano tembló y unas gotas de agua cayeron sobre la fina tapicería del sillón.
ni siquiera lo notó. Cada parte de ella estaba consumida por un único pensamiento, no solo la había abandonado, la había disfrutado. Irina Arkadyevna observaba la transformación con aprobación abierta. Así está mejor, dijo, con satisfacción en la voz. El odio es un combustible mucho más potente que la autocompasión. Puede llevarte mucho más lejos. Presionó un botón en un pequeño control sobre la mesa. Momentos después, una mujer con vestido gris, parecida a una ama de llaves de película antigua, entró en silencio. Galina, lleva a Natalia al cuarto de invitados. Que se duche. Prepara ropa interior. Todo lo que pueda necesitar. Creo que talla 46. Y trae la cena aquí, al salón. Algo simple. Galina asintió sin mirar siquiera a Natalia. Por aquí, por favor. Natalia se levantó en silencio y la siguió. El cuarto de invitados era tan grande e impersonal como el resto de la casa. En el baño. Nuevas botellas de champú y gel de ducha alineaban los estantes inmaculadamente blancos. Un cepillo de dientes estaba dispuesto con cuidado junto a ellas. Sobre la cama había un conjunto de ropa doblada, pantalones oscuros, suéter de cachemira beige y juego de ropa interior a juego, todo caro, de alta calidad y completamente desprovisto de personalidad, como un uniforme. Tras ducharse y vestirse, Natalia se sintió un poco mejor. El agua caliente había lavado parte del shock, y la ropa limpia ofrecía una frágil sensación de control. Al regresar al salón, la cena ya estaba servida, pollo asado, ensalada y pan rebanado. Y dos hombres. Uno era el chofer, Víctor, inmóvil junto a la pared. Manos entrelazadas a la espalda como una estatua. El otro era un hombre de unos 50, impecablemente vestido, con gafas de montura fina y la expresión de quien nunca ha sonreído en su vida. Natalia, siéntate. Come, dijo Irina Arkadyevna. Este es Marvil Dovich, mi abogado. Se encargará de tu caso. Natalia se sentó y se obligó a tomar el tenedor. La comida no pasaba fácilmente, pero sabía que necesitaba fuerzas. Matvei Bovich, continuó Irina Arkadyevna, dirigiéndose al abogado. Pon a Natalia al tanto. Brevemente, el abogado ajustó sus gafas y la miró con indiferencia seca. Señora Semchusina, según información preliminar, las acciones de su esposo podrían considerarse técnicamente abandono en situación peligrosa. Sin embargo, demostrar la intención maliciosa será casi imposible. Él alegará que discutieron, que usted abandonó el coche voluntariamente y que él se marchó alterado. Sin testigos, es un callejón sin salida. Olvídelo, solo fue un preludio. Sus palabras eran precisas y frías, como cortes de bisturí. El problema principal es tu propiedad, concretamente el apartamento que heredaste de tus padres. Ese es tu patrimonio personal y no puede dividirse en un divorcio. Él no tiene reclamo legal alguno. Pero el hecho de que haya llegado tan lejos hoy indica que está dispuesto a actuar por medios poco convencionales. ¿Qué debo hacer?, preguntó Natalia en voz baja. Irina Arkadyevna volvió a hablar. Tomó un smartphone nuevo, aún en su caja, y lo colocó sobre la mesa. Este es tu nuevo teléfono. El número está limpio, sin registrar. De ahora en adelante, todo contacto será a través de él. Considera perdido tu número anterior. Solo contiene 2 contactos, el mío y el de Marvil Dovich. No necesitarás a nadie más. Hizo una pausa y añadió con calma, ahora, ve a casa. Natalia la miró con asombro. ¿Por qué?, preguntó. Para que veas lo que realmente ha hecho, respondió Irina. ¿Crees que solo te arrojó en la carretera? Eso fue apenas el principio. Debes verlo todo con tus propios ojos, sentirlo, comprender con quién estás tratando. Víctor te llevará. Un torrente de miedo y nueva fuerza recorrió a Natalia. Con un respaldo tan poderoso, casi se sentía invencible. Ahora tenía al mejor abogado y a una benefactora temida en toda la ciudad. Alexander era solo un burócrata insignificante. ¿Qué podría hacerle? Víctor condujo con la misma suavidad y silencio que antes. Entraron en la ciudad, ya sumida en el resplandor crepuscular de la tarde. Calles conocidas, edificios familiares, finalmente, su barrio. El corazón le latía con fuerza. Me quedaré aquí, dijo Víctor con voz plana al detenerse.
Natalia asintió y caminó hacia su edificio, con las manos levemente temblorosas. Se imaginaba abriendo la puerta y encontrando a Alexander en la sala, convencido de que todavía vagaba por la oscura carretera. Se imaginaba su rostro al verla en el umbral, tranquila, fuerte, lista para la guerra. Subió al tercer piso. Allí estaba, la puerta familiar cubierta de cuero desgastado. Metió la mano en el bolsillo del abrigo que había llevado esa mañana y sacó las llaves. Insertó una en la cerradura. Pero no giró. Se congeló y lo intentó de nuevo. La llave entró solo a la mitad y encontró resistencia. La retiró, la examinó como si la culpa fuera de la llave y lo intentó otra vez. El resultado fue el mismo. El pánico que había reprimido empezó a surgir desde lo más profundo. Probó con la segunda llave, la de la cerradura inferior. Inútil. Las cerraduras eran nuevas. Él las había cambiado. Natalia retrocedió tambaleante, como golpeada. No podía ser cierto. Ese era su apartamento, el hogar donde había crecido, donde aún permanecía el aroma de los pasteles de su madre y de los libros de su padre. Él no podía hacer eso. No tenía derecho. Golpeó la puerta con el puño. Sasha, ábreme. Sé que estás ahí. Abre ahora mismo. Silencio. Ni un sonido. Solo un vecino curioso que asomó la cabeza desde el descansillo superior y, al reconocerla, desapareció rápidamente detrás de su propia puerta. Las manos temblorosas de Natalia buscaron su nuevo teléfono. Marcó el número de Martil Dovich. El abogado respondió de inmediato, como si la hubiera estado esperando. Sí, Matvei Bovich, soy Natalia. Ha cambiado las cerraduras. No puedo entrar en mi propio apartamento. Lo esperaba, dijo con calma. Llama a la policía. Diles que personas desconocidas han reemplazado las cerraduras de tu apartamento y no puedes entrar. No menciones a tu esposo. Solo di que son desconocidos. Espera a que lleguen. Yo voy para allá. Llamar a la policía para poder entrar en su propia casa le resultaba absurdo, casi surrealista. Pero marcó el 102, con la voz temblorosa explicando la situación. Le prometieron que enviarían una patrulla. La espera fue angustiosa. Se sentó en las escaleras. Encogida, mirando la puerta que ahora parecía extraña y hostil. Tras 20 minutos, aparecieron dos policías, un joven sargento de rostro cansado y su compañero mayor. ¿Usted llamó?, preguntó el sargento con desgana. ¿Qué ocurre aquí? Natalia se levantó e intentó explicarlo. Este es mi apartamento. Llegué a casa y mis llaves no funcionan. ¿Han cambiado las cerraduras? ¿Tiene documentos? ¿Pasaporte?, preguntó el oficial mayor. Todo está dentro, dijo con impotencia. Salí esta mañana sin bolso. El sargento sonrió con ironía. Claro. Bueno, no podemos forzar la puerta. ¿Lo habrá vendido? ¿O algún familiar vive aquí, en ese instante? El sonido de pasos resonó por la escalera. La puerta de entrada abajo se cerró de golpe. Momentos después, apareció Alexander, acompañado por una mujer joven y elegante con traje de negocios a medida, tomada de su brazo. Ksenia Zabolotskaya, la hija de la fiscal. Natalia la reconoció de eventos sociales a los que había asistido alguna vez con su esposo. Alexander parecía calmado, confiado, incluso fingiendo preocupación. Natasenka, ahí estás. Te he buscado por todas partes. ¿Por qué no contestaste tu teléfono? Hablaba con ella, pero su mirada estaba fija en los policías. Oficiales, ¿hay algún problema? Esta es mi esposa. Está atravesando un momento difícil. Su estado mental es algo inestable. Ksenia permaneció en silencio junto a él, observando a Natalia con abierto desprecio. Entonces Natalia lo notó. Una fina cadena de oro alrededor del cuello de Ksenia con un pequeño colgante de perla irregular. El colgante de su madre. El único objeto valioso que alguna vez había conservado, guardado en la caja de joyas del dormitorio. Ksenia captó su mirada y, como por casualidad, tocó la perla con los dedos. Con una leve sonrisa de triunfo en los labios, su esposa afirma que no puede entrar al apartamento, dijo el sargento, ahora observando al hombre bien vestido y compuesto, no a la mujer desaliñada sin documentos. Ah, eso, suspiró Alexander con fingida simpatía. Sí,
Tuve que cambiar las cerraduras, por su seguridad y la mía. Estamos en proceso de divorcio. Últimamente ha tenido episodios de agresividad. Sacó una carpeta de su maletín y entregó varios documentos a los oficiales. Aquí tienen copia de la demanda de divorcio y una orden judicial que le prohíbe acercarse a mí o a este apartamento. El médico lo indicó, Natalia lo miró, la visión nublada. ¿Divorcio? ¿Orden de restricción? ¿Médico? ¡Qué monstruosas mentiras! No es cierto. Gritó. Está mintiendo. Este es mi apartamento. Cálmese, señora, dijo el sargento con severidad, examinando los documentos. Todo parece oficial, con sellos y firmas. En ese momento, llegó Matt Beilbovich. Asintió a Natalia y luego se dirigió a los oficiales. Soy el abogado de Natalia Andreevna. ¿Qué está ocurriendo aquí? Alexander lo miró con frialdad y desdén. ¿Y usted quién sería? Mi cliente no puede acceder a su propia propiedad, respondió el abogado con voz firme. Según los documentos, el apartamento fue heredado de sus padres y le pertenece únicamente a ella. Le pertenecía, corrigió suavemente Alexander, con los ojos brillando. Estaba esperando este momento, disfrutándolo. El policía mayor, tras leer la última página, miró a Natalia con una lástima apenas disimulada. Me temo que ya no tiene derecho sobre este apartamento. Señora. Según este documento registrado en Rosreestr, usted ya no es la propietaria. Matt Beilbovich frunció el ceño. ¿Qué documento? Déjeme verlo. Con una sonrisa arrogante, Alexander le entregó otra hoja. El abogado la hojeó rápidamente, con el rostro impasible, indescifrable. Silenciosamente, se la pasó a Natalia. Era un contrato de compraventa, fechado 2 semanas atrás, que afirmaba que ella, Natalia Andreevna Semchusina, había vendido su apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad a su esposo, Alexander Igorevich Semchusin, por la irrisoria suma de 100.000 rublos. Al pie del documento figuraba su firma, pulcra, impecable, idéntica a la real. Perfecta. Y completamente falsa. Natalia quedó paralizada, con la mente dando vueltas. Esto no podía ser real. Nunca habría vendido su apartamento, jamás, por ninguna cantidad. Esto es una falsificación, susurró, con los ojos fijos en la firma. Matt Beilbovich tomó el contrato y lo examinó detenidamente. Sí, dijo en voz baja. Es evidente. La imitación es hábil, pero hay indicios claros de que no es auténtico. Alexander esbozó una sonrisa burlona. No sea ridículo, abogado. Todos mis documentos están en regla, verificados por un notario. Si su clienta cambió de opinión, ese es su problema. Este contrato carece de validez legal, replicó Matt Bey con firmeza. Presentaremos una denuncia por falsificación y fraude. No tengo dudas de que un peritaje lo confirmará. Presenten la denuncia, encogió de hombros Alexander. Es su derecho. Aunque me temo que para cuando terminen los trámites, su clienta puede quedarse sin hogar. Luego, dirigiéndose a los oficiales, añadió con frialdad, una cosa más. Sospecho que mi esposa ha sustraído una suma considerable de nuestro apartamento y actualmente se está escondiendo de mí. Natalia jadeó. ¿De qué está hablando? ¿Qué dinero? No se haga la inocente, Natasenka, entonó Alexander con dulzura venenosa. Sabe perfectamente a qué me refiero. Se llevó hasta el último copec de mis ahorros. Y ahora pretende huir, eso es mentira. Gritó. No he tomado nada. Los policías intercambiaron miradas. La escena se enredaba cada vez más. Disputa doméstica, documentos de divorcio, un apartamento en disputa, acusaciones de robo. Claramente, ninguno deseaba involucrarse demasiado. Muy bien, señores, dijo el sargento. Debemos hacer la denuncia. Vengan a la comisaría y lo resolveremos allí. Iré con ellos, declaró Matt Beilbovich. Alexander asintió. Ksenia sacó un juego de llaves, abrió la puerta del apartamento y, con un aire de superioridad profesional, dijo, disculpen, oficiales, pero debo retirarme. Tengo una cita importante, lanzó a Natalia una mirada de desprecio. Indicó a Alexander que la llamara y desapareció dentro, dejando la puerta entreabierta. Alexander la observó irse y luego se giró hacia Natalia con una sonrisa triunfante. Bueno, Natasenka, dijo, ¿y ahora qué?
sin apartamento, sin dinero, y pronto será señalada como ladrona. ¿Quién te creerá? He cubierto todo. No eres nadie. Natalia lo miró y solo vio odio. Se había convertido en un monstruo, vengativo, implacable, absolutamente inescrupuloso. En ese instante comprendió que había sido superada y borrada. Los policías la escoltaron a ella y a Matt Bey hasta el coche. Se movía como un fantasma, sin sentir el suelo bajo sus pies ni el frío del aire, solo un vacío hueco donde antes había estado su vida. En la comisaría pasaron horas, declaraciones, interrogatorios, explicaciones. Formalidades interminables que no resolvían nada. Los oficiales claramente favorecían a Alexander, hacían preguntas capciosas y la presionaban, intentando enredarla y confundirla. Matt Bey discutía repetidamente, pero sus objeciones eran ignoradas. Al amanecer, fueron liberados. Natalia salió del recinto quebrada y vacía. Matt Bey la condujo en silencio hasta su coche. Te llevaré con Irina Arkadievna, dijo. Condujeron sin hablar. Natalia miraba por la ventana, viendo solo derrota. No tenía a dónde ir. Sin dinero, sin hogar, desamparada, impotente. Alexander le había quitado todo, incluso su identidad. En la casa de Irina Arkadievna, la recepción fue comedida. Galina acompañó a Natalia a su habitación y silenciosamente le trajo el desayuno. Irina la llamó solo después del almuerzo, sentada en su sillón como una reina en su trono, ojos fríos, evaluadores, sin un ápice de compasión. Bueno, Natalia, preguntó. Jugaste a la víctima. Te di todos los instrumentos para luchar, ¿y qué hiciste? Te dejaste destruir. Natalia permaneció muda, sin respuesta. ¿Comprendes quién eres ahora? Continuó Irina. Sin hogar, sin empleo, con la reputación arruinada. Tu esposo ha trabajado para aniquilarte y, lamentablemente, lo ha conseguido. ¿Qué debo hacer? Susurró Natasa. Irina Arkadievna sonrió con desdén. Litigar. Demandar por falsificación. Solicitar un peritaje. Contratar investigadores privados. Será largo, costoso y probablemente inútil. Tu esposo lo tiene todo planeado. Perderás un año y una fortuna y probablemente no lograrás nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Lloró Natasa. Luchar, replicó Irina con firmeza. Pero no en los tribunales, en el campo de batalla. La reputación es la única moneda que te queda, y es un arma. Alexander quiere que todos crean que eres alcohólica y ladrona. Perfecto, hagamos que vean quién es realmente. Juega a la política, ansía respetabilidad. Golpearemos su reputación. Haremos que su nombre sea sinónimo de corrupción y engaño. ¿Cómo? Tiene todo en orden. Nadie me creerá, que te crean o no es irrelevante, dijo Irina Arkadievna. Lo que importa es que hablen. Que su nombre esté en boca de todos. Debemos crear tal escándalo público que ni sus propios patrocinadores puedan protegerlo. Hizo una pausa, fijando su mirada penetrante en Natasa. Mañana hay una gala benéfica en la ciudad. Estará toda la élite, políticos, empresarios, funcionarios. Tu esposo dará un discurso. Esa es tu oportunidad. ¿Qué debo hacer? Preguntó Natasa. Vendrás, respondió Irina, y le harás una pregunta, públicamente, frente a todos. Una pregunta que no pueda contestar. ¿Qué pregunta? Ya lo verás, sonrió Irina. Ahora ve y prepárate, Galina te dará un vestido, añadió Irina Arkadievna. Debes lucir impecable. Mostrar a todos que no estás rota. Debes ser una reina. Natalia salió del despacho de Irina con una sensación de inquietud vaga. No sabía lo que le esperaba ni lo que debía hacer, pero había algo que tenía claro, ya no sería una víctima. Iba a luchar. Galina cumplió su promesa. Trajo una selección de elegantes vestidos de noche, perfectamente adaptados a la figura de Natasa. También arregló su cabello y aplicó un maquillaje impecable. Al mirarse en el espejo, apenas se reconoció. La mujer que la devolvía la mirada ya no estaba asustada ni derrotada, sino segura, erguida y lista para la batalla. Víctor la condujo hasta el lugar donde se celebraba la gala benéfica.
Afuera, una multitud de invitados con atuendos de gala se congregaba bajo los destellos de los fotógrafos. La música flotaba en el aire. Natasha bajó del coche, levantó la cabeza y caminó hacia la entrada. Era como caminar por una cuerda floja, consciente de cientos de ojos sobre ella. La gente la reconocía, los murmullos la seguían, pero nadie se atrevía a acercarse. Dentro, se quedó congelada por un instante, abrumada por la opulencia, candelabros resplandecientes, decoración suntuosa, exquisitos canapés. Todo parecía el decorado de una vida que ya no le pertenecía. Entonces vio a Alexander. Estaba en el escenario, rodeado de funcionarios y empresarios, hablando con confianza en el micrófono, su rostro irradiando satisfacción arrogante. Natalia comenzó a avanzar hacia él, con el corazón latiendo con fuerza. Debía hacerlo. Debía hacer la pregunta. Cuando Alexander terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Al bajar del escenario y dirigirse a la salida, Natalia lo interceptó. Alexander, dijo con claridad. Comenzó y se giró. Por un instante, su compostura flaqueó, su rostro se contrajo por la ira. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Preguntó. Dime, Alexander, respondió Natasha con calma, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Con qué derecho vendiste el apartamento de mi madre? Un silencio pesado se apoderó del lugar. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Alexander palideció. Abrió la boca para hablar, pero no salió palabra alguna. Entonces, como surgida de la nada, apareció Ksenia. Agarró a Alexander del brazo y lo apartó. No le hagan caso, dijo Ksenia en voz alta ante la multitud. Está borracha. No sabe lo que dice. Está mentalmente inestable. Sacó un teléfono de su bolso. Vean ustedes mismos. Presionó reproducir. Del altavoz surgió una voz pastosa, entrecortada por el alcohol. La voz de Natasha. En la pantalla, Natasha se vio a sí misma sentada en una mesa durante una fiesta. Riendo, murmurando incoherencias y cantando desafinada. Recordó esa noche, el cumpleaños de su sobrino unas semanas atrás. Había bebido un poco de vino de más, pero no había hecho nada malo. Simplemente celebraba. Ksenia detuvo el video y miró a su alrededor. ¿Ven? Dijo. Ni siquiera recuerda lo que pasó ayer, como podría recordar haber firmado algún papel. Un silencio distinto llenó la sala, mezcla de lástima incómoda y condena silenciosa. Alguien rió, otro, despectivamente, alguien negó con la cabeza. Natasha sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. No era solo bochorno, era humillación. Había sido deshonrada públicamente, pisoteada en la tierra. Ksenia sonrió con triunfo. Ahora ven qué tipo de mujer es realmente, una borracha patética intentando arruinar la vida de un hombre exitoso. No le crean. Está mintiendo. La multitud comenzó a dispersarse. La gente se alejaba como si fuera contagiosa. Nadie quería asociarse con ella. Natasha quedó en medio del salón completamente sola, humillada, despreciada, aplastada. Su intento de resistir había terminado en desastre total. Alexander y Ksenia habían ganado. La habían destruido por completo, de manera irrevocable. No recordaba cómo salió del salón. Las risas y los susurros se mezclaban en un zumbido continuo que la acompañó hasta la salida. Se detuvo en los fríos escalones exteriores, abrazándose a sí misma mientras los coches pasaban. Quería desaparecer, fundirse con la noche. En ese instante, un familiar coche negro se detuvo silenciosamente a su lado. Víctor bajó, abrió la puerta trasera y la miró en silencio. Sin palabras, sin preguntas. Solo esperando. Natasha entró sin un sonido. Condujeron de regreso a la casa de campo de Irina Arkadyevna en completo silencio. Natasha miraba por la ventana las luces de la ciudad, pero solo veía su propio reflejo, una mujer con un vestido elegante, maquillaje corrido, ojos vacíos. El plan de Irina había fallado. No, ella había fallado. Una vez más, era la víctima, solo que esta vez, a la vista de todos, a la mañana siguiente llegaron nuevos golpes. Primero, una llamada de su supervisor en la fábrica, Mikhail Semyonovich. Su tono era seco y formal. Buenas tardes, Natalia Andreyevna.
A la luz de los recientes acontecimientos y del escándalo público que podría dañar la reputación de la empresa, la dirección ha decidido otorgarle una licencia administrativa indefinida, sin sueldo. Pero Mikhail Semyonovich, eso no es cierto. Protestó. Todo es calumnia, no sé, y no quiero saber, la interrumpió. Somos una empresa seria, no un lugar para dramas familiares. Los documentos les serán enviados por mensajería. Buen día, la línea se cortó. Había sido despedida, educada ilegalmente, pero despedida al fin y al cabo. Intentó llamar a su única amiga cercana, una colega de trabajo. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Una hora después, llegó un breve mensaje: Natasha, lo siento. No puedo hablar ahora. Por favor, no llames más. Tengo familia, hijos, no puedo permitirme problemas. Se había convertido en una paria. En una sola noche, Alexander y Ksenia la habían transformado en un excluido social. Esa misma noche, Irina la convocó. Natasha estaba furiosa, pero su ira no se dirigía hacia Alexander. Eres débil, escupió Irina apenas Natasha entró. Te di un arma, y dejaste que te la arrebataran, y luego la usaron contra ti. Entraste al ring y te rendiste después del primer golpe. ¿Qué podía haber hecho? Susurró Natasha. Ella mostró ese video, y debiste estar preparada para eso, interrumpió Irina bruscamente. ¿No conoces a tu esposo? ¿No sabes hasta qué punto puede llegar? La demanda por la firma falsificada ahora no sirve de nada. McVeigh ya lo descubrió, todos los peritos de esta ciudad están comprados. Declararán que la firma es auténtica, dirán que firmaste el contrato en estado de intoxicación y que simplemente lo olvidaste. Ese video es la prueba perfecta. El caso se cerrará antes de comenzar. Has perdido, sus palabras eran implacables, pero ciertas. Natasha se hundió en una silla, abrumada por la desesperanza. Todos los caminos estaban cerrados, tribunales, policía, opinión pública, todos del lado de Alexander. ¿Entonces esto es el final? Preguntó en voz baja. Para los débiles, sí, dijo Irina con frialdad. Para quienes luchan, no. Piensa. Debe haber algo que él haya pasado por alto. Algún pequeño detalle, un documento que no pudo falsificar, algo que pruebe tu derecho sobre ese apartamento sin lugar a dudas. Natasha cerró los ojos, obligándose a concentrarse. Buscó en su memoria cualquier cosa relacionada con el apartamento. Y de repente, como un rayo de luz, lo vio, la vieja carpeta azul. Su padre había guardado allí todos los documentos importantes, certificados de nacimiento, diplomas sí, el contrato de privatización original y el certificado de herencia. Con sellos y firmas auténticas. Documentos que Alexander jamás podría falsificar. Sé dónde está, dijo, abriendo los ojos. Los originales, los documentos reales. Con ellos, cualquier abogado puede demostrar que la venta fue fraudulenta. ¿Dónde? Preguntó Irina al instante. En nuestra vieja dacha familiar, en el pueblo de Zareque. Mi padre guardaba allí todos los papeles importantes. No confiaba en los apartamentos de la ciudad, decía que era demasiado fácil robarlos. Bien, asintió Irina. Esa es tu oportunidad, pero debes actuar rápido y con sigilo. Nadie debe enterarse, especialmente tu esposo. Esa misma noche, Natasha partió. Víctor la llevó hasta el límite del pueblo y se detuvo. Tienes 2 horas, dijo. Después esperaré aquí. Si no regresas, me iré. Irina no tolera descuidos. Natasha asintió y se adentró por los oscuros y cubiertos de maleza caminos del viejo asentamiento veraniego. Su dacha estaba al borde del bosque, una pequeña casa torcida donde había pasado su infancia. No había luz, ni agua corriente. Alexander siempre había despreciado el lugar, llamándolo chabola. No habían vuelto allí en años. La alta cerca que su padre había construido estaba inclinada precariamente. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, así que trepó, arañándose la mano sin apenas notarlo. El miedo a ser descubierta la impulsaba hacia adelante. La puerta también estaba cerrada. Rodeó la casa, probando las ventanas. Una, que daba al jardín, cedió con un crujido.
Se deslizó por ella, inhalando el aire viciado y polvoriento. Encendió la linterna del teléfono y vio los detalles familiares que le rompían el corazón: el viejo sofá bajo una funda desteñida, la estantería, la mesa redonda de madera. La carpeta debía estar en el despacho de su padre, en el cajón inferior de su escritorio. Cruzó la pequeña habitación. Todo estaba tal como lo recordaba. Abrió el pesado cajón. Debajo de un montón de periódicos viejos, la encontró, la carpeta azul. Sus manos temblaban al abrirla. Todo estaba allí: el certificado de herencia, el contrato de privatización, cada sello y firma auténticos. Había ganado. Con esos documentos, Alexander estaba acabado, un fraude al descubierto. Estaba a punto de marcharse cuando accidentalmente pisó una tabla del suelo que crujió de manera extraña y cedió bajo su peso. Natasha se detuvo. Iluminó con su linterna hacia abajo. La tabla estaba suelta, algo que nunca había notado antes. La curiosidad la venció. Con las uñas la levantó con esfuerzo y logró despegarla. Bajo el suelo había un pequeño hueco, un escondite. En su interior descansaba una caja fuerte ignífuga del tamaño de una caja de zapatos. Natasha se quedó atónita. Su padre nunca había mencionado nada sobre una caja fuerte. Tal vez contenía objetos de valor antiguos de la familia. La cerradura de combinación era sencilla: 4 dígitos. Probó con su propio año de nacimiento. Clic. Luego, el de su padre. Clic. El de su madre. Clic. Nada. Finalmente, introdujo el año de matrimonio de sus padres, 1975. La cerradura hizo clic y se abrió. Apuntó con la linterna hacia el interior, esperando encontrar dinero en efectivo o joyas familiares. Pero no había ni uno ni otro. Dentro de la caja halló 2 pilas de documentos perfectamente ordenadas y 2 pasaportes extranjeros. Los tomó. Una fotografía mostraba a Alexander, la otra, a Ksenia. Los pasaportes eran completamente nuevos, emitidos apenas un mes atrás. Planeaban huir. Un escalofrío recorrió su columna. Apartando los pasaportes, se centró en la primera pila de papeles. Parecían permisos, licencias y planos técnicos, documentos oficiales sellados por la Comisión de Arquitectura de la ciudad. Los papeles detallaban los planes para construir un nuevo complejo comercial en las afueras. Entonces llegó a la última hoja. Y se paralizó. Era la autorización principal para iniciar el proyecto. En el recuadro marcado como parte responsable, representando al proveedor de metalúrgica, apareció una firma. Su corazón se detuvo. Era suya, o mejor dicho, su firma digital, la misma que utilizaba en el sistema electrónico de su trabajo, certificada con el sello oficial de su departamento. La sangre se le retiró del rostro. Los papeles temblaban en sus manos. Esto no era un simple plan de huida, era una trampa monstruosa y calculada. Alexander no solo estaba robando su apartamento para saldar sus deudas. La estaba incriminando en un fraude multimillonario relacionado con terrenos municipales y contratos de construcción. Si este plan se descubría, todas las pruebas apuntarían a ella, su firma en el documento principal. Él se llevaría el dinero, desaparecería al extranjero con su amante, y ella quedaría presa durante años. El pánico la envolvió. Esto era peor que perder su hogar, peor que la humillación pública. Esto amenazaba su libertad, su propia vida. Tomó su teléfono con manos temblorosas. Tenía que llamar a alguien, ¿pero a quién? ¿Irina? ¿Para confesar que ahora estaba envuelta en un lío aún más sucio que antes? La policía ni siquiera la escucharía. Solo un nombre surgió en su mente, la única persona en la que todavía confiaba completamente. Sus dedos, entumecidos y torpes, marcaron el número. ¿Hola? Respondió una voz adormilada. Tania, susurró Natasha, con un nudo en la garganta. Tania, soy yo. Necesito ayuda. Urgentemente. Durante unos segundos solo hubo silencio en la línea, interrumpido por la respiración somnolienta de Tania. Natasha, Dios mío. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Tu voz, Tania, escúchame con atención, hizo Natasha, mirando las ventanas oscuras de la vieja casa como si alguien pudiera oírla. No hay tiempo para explicaciones.
Tenemos que vernos ahora. Es cuestión de vida o muerte. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sasha dijo que te habías ido. Que tenías problemas. Sasha miente, la interrumpió Natasha, con voz dura como acero. Miente sobre todo. Tanya, me está tendiendo una trampa. Quiere que acabe en prisión. Por favor. Encuéntrame. Pero no se lo digas a nadie. Ni a mamá, ni a tus amigas, y sobre todo, ni a él. Tanya contuvo el aliento. Está bien. Por supuesto. ¿Dónde? En 1 hora. La cafetería 24 horas Suite, en Proletarskaya. ¿La conoces? Es pequeña, no habrá nadie allí ahora. Sí, la conozco. Estaré allí. Natasha, aguanta. Natasha colgó, guardó el teléfono en su bolsillo, tomó ambas carpetas, la azul con los documentos del apartamento y la otra comprometedora, y salió por la ventana. Trepando la cerca, se dirigió apresuradamente al lugar donde la esperaba Víctor. Se encontraron en una cafetería medio vacía, con olor a café y pasteles. Tanya estaba sentada en la mesa más alejada, con el rostro pálido de preocupación. Natasha. ¿Qué te ha pasado? Pareces terrible. Natasha se hundió en la silla y colocó ambas carpetas sobre la mesa, con las manos temblorosas. Tanya, no hay tiempo. Aquí, le empujó la carpeta azul. Estos son los originales del apartamento. Con ellos puedo demostrar que el contrato de venta es falso. Tanya exhaló aliviada. Gracias a Dios. Entonces todo saldrá bien. Iremos a un abogado. No. Interrumpió Natasha con firmeza. Abrió la segunda carpeta y extendió los documentos fraudulentos. Este es el verdadero problema. Mira. Tanya se inclinó sobre los papeles, frunciendo el ceño ante los sellos y planos que no comprendía. ¿Qué es esto? Un fraude. Un enorme fraude en construcción. Y esto, Natasha señaló la última página, es mi firma digital. La robó de mi sistema de oficina. Todo el fraude recae sobre mí. Robó el apartamento para financiar su escape y yo quedo para cargar con la culpa. Mira, estos son sus pasaportes. Estaban listos para huir. Los ojos de Tanya recorrieron la firma y los pasaportes. Su rostro palideció. Dios mío. Natasha. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Él no puede. No puede ser un monstruo, lo es, Tanya. Peor de lo que imaginas, respondió Natasha, con voz baja y ronca. Y ahora no sé qué hacer. Si llevo los papeles del apartamento a un abogado, ellos soltarán esto. Me arrestarán ese mismo día. Estoy atrapada. Tanya se sentó en silencio, con la cabeza entre las manos, reflexionando intensamente. De repente, levantó la vista. Hay una persona, mi antiguo compañero de clase, Andrei. ¿Recuerdas que te hablé de él? Ahora es un buen abogado, tiene su propio bufete en Moscú. No está vinculado con nadie aquí, ni con nuestros fiscales ni jueces. Me debe un favor. Los ojos de Natasha se iluminaron con una débil esperanza. ¿Crees que nos ayudará? Estoy segura, susurró Tanya con urgencia. Escucha, no debes conservar esos papeles, son demasiado peligrosos. Dámelos. Llamaré a Andrei esta noche, le explicaré todo y tomaré el primer tren a Moscú mañana temprano. Le entregaré todo personalmente. Empezará de inmediato y tiene conexiones en oficinas federales. Una vez involucrados, nuestros delincuentes locales no se atreverán a hacer nada. Los documentos estarán seguros con él, Alexander nunca los obtendrá. Era un plan sólido, confiar la evidencia a un abogado independiente, fuera del corrupto sistema local. ¿Y quién podía confiar más Natasha que en su propia hermana? ¿Estás segura? ¿Tanya? No es peligroso para ti, no digas tonterías, replicó Tanya, secándose una lágrima. Eres mi hermana. No permitiré que ese desgraciado te destruya. Dame todo. Recogió rápidamente los documentos incriminatorios en su gran bolso, devolviendo la carpeta azul a Natasha. Guarda esta. Cuando Andrei dé la señal, la usarás. Por ahora, escóndela. Lo principal es mantener las pruebas seguras. Ve a casa, llamaré en cuanto llegue a Moscú. Natasha sintió un alivio abrumador,
casi doloroso, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en días, una esperanza real brilló dentro de ella. Abrazó a su hermana con fuerza. Gracias, Tania. Gracias. Te debo la vida. Todo saldrá bien, susurró Tania, abrazándola. Lo lograremos. De regreso en la dacha de Irina, Natasa durmió por primera vez en lo que parecieron siglos. Ocultó la carpeta azul bajo el colchón y se sumió en un sueño profundo y sin sueños, creyendo que la pesadilla finalmente retrocedía. Se despertó con un golpe fuerte e insistente, no en la puerta de su habitación, sino en la entrada principal de la casa. Apenas despuntaba el alba. Escuchó los apresurados pasos de Galina por el pasillo, seguidos de voces masculinas graves. Su corazón se aceleró. Envuelta en una bata, Natasa salió al pasillo. 3 hombres se encontraban en la entrada, 2 con uniforme policial y 1 de civil. Con expresión fría y autoritaria. Irina Arkadyevna ya estaba allí, serena en su austera bata, con la mirada helada. ¿Qué significa esto?, exigió. El hombre de civil mostró su identificación: investigador principal Velosorov, Departamento de Delitos Económicos. Tenemos una orden de registro y una orden de arresto contra la ciudadana Semchusina, Natalia Andreevna. ¿Sobre qué base?, preguntó Irina, con un tono glacial. Por una investigación penal en curso por fraude a gran escala y falsificación de documentos, respondió el investigador, dirigiendo su mirada severa hacia Natasa, congelada en el umbral. Natalia Andreyevna, dijo con formalidad. Queda arrestada. 2 policías se acercaron a ella. Uno torció sus brazos detrás de la espalda y cerró las esposas. El frío metal le quemó las muñecas. Todo se desarrollaba en cámara lenta, como en un mal sueño. También tenemos información precisa sobre la ubicación de los documentos relevantes, continuó el mayor. Están aquí, asintió hacia sus hombres, quienes, ignorando a Irina, se dirigieron directamente al cuarto de huéspedes. Un minuto después, uno de ellos emergió con una carpeta azul, la misma que contenía los documentos originales del apartamento. ¿Pero cómo? ¿Qué significa esto?, preguntó Irina al investigador. Significa, respondió con una sonrisa irónica, que su invitada no es tan inocente como pretende. No solo firma permisos fraudulentos para proyectos de construcción millonarios, sino que además posee los documentos originales del apartamento que supuestamente vendió. Claramente planeaba extorsionar a su exmarido. Todo encaja perfectamente. La condujeron hacia la salida. La humillación, el miedo y la confusión se fusionaron en un nudo amargo en su garganta. Mientras la escoltaban, el mayor Velociorov sacó su teléfono y realizó una llamada. Sí, todo está en orden. La tenemos. Tanto la implicada como los documentos están asegurados. Mi agradecimiento a nuestro informante anónimo por la información precisa. Muy valiosa. La colocaron en el coche policial. Cuando la puerta se cerró, Natasa lanzó una última mirada desesperada al porche y se congeló. Desde la esquina de la casa emergió el investigador Velociorov, caminando con calma hacia un sedán negro estacionado a poca distancia. Junto al coche, esperaba un joven bien vestido con un traje caro, el supuesto abogado de Moscú, amigo de Tania. Pero no parecía alguien que hubiera venido a rescatar a la hermana de su amiga. Sonreía con seguridad. El investigador se acercó y le estrechó la mano con firmeza. Intercambiaron unas palabras y rieron. El abogado asintió con gratitud y señaló hacia la casa, hacia la ventana por la que Natasa acababa de ser sacada. Agradeció a la policía y apuntó hacia ella. Fue en ese momento cuando Natasa comprendió todo. El rompecabezas completo y aterrador se ensambló en su mente. No había abogado amigo, ni plan de salvación. Tania nunca había ido a Moscú. No había llamado a su amiga, había llamado a Alexander. Le había entregado todo. Le había dicho dónde Natasa escondía la última pieza de evidencia que probaba su inocencia. La había traicionado, su propia hermana. ¿Por qué? El coche arrancó. Natasa observaba cómo se alejaba la figura del abogado y la casa de Irina, sintiendo solo un vacío helado y abrasador en su interior. No era una trampa, era traición. La más cruel y vil traición que un ser humano pudiera cometer. El vehículo avanzaba por las calles de la mañana, pero Natasa no veía nada,
solo el abismo ante ella. La traición de su hermana fue un golpe del que no habría recuperación. Peor que la crueldad de su esposo. La destrucción total y absoluta de todo en lo que había creído, su familia, su apoyo, su última esperanza, todo resultó ser mentira. Tanya no solo había ayudado a Alexander, se había convertido en su arma. Lo había conducido al objetivo, le había entregado la munición y le ayudó a apretar el gatillo. El interrogatorio en la sede fue largo y humillante. El investigador Velociorov se comportó como si su culpabilidad ya estuviera demostrada. Le mostró documentos falsificados. Señalando con el dedo su firma digital, confiesa, Perla, se burló. Será mejor para todos. Cuéntanos cómo conspiraste con cómplices desconocidos para organizar el fraude. ¿Quiénes eran tus socios en la fábrica? ¿Quién te ayudó a acceder a los sellos? Ella permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra sería inútil. Ya habían escrito el guión y su papel era el de la criminal. La evidencia era irrefutable, los documentos con su firma, los originales del apartamento que supuestamente había escondido para extorsionar. Todo parecía lógico y convincente. Alexander y Tanya habían previsto cada detalle. 2 días después, fue liberada inesperadamente. El guardia entró en la celda. Perla, salga. Alguien ha pagado su fianza. Salió del centro de detención, entrecerrando los ojos por la luz del día. Matvey Lvovich la esperaba junto a la puerta, más sombrío que de costumbre. Irina Arkadyevna pagó su fianza, dijo con brusquedad, abriendo la puerta del coche. Suba, mientras se dirigían hacia la fortaleza conocida de la dacha, le explicó la situación, es grave. Muy grave. Los cargos son serios. Tienen documentos que tu hermana entregó. Ella será la principal testigo de la fiscalía. Declarará que tú le diste esos papeles, que estabas desesperada y le pediste que los escondiera. Naturalmente, siendo una ciudadana respetuosa de la ley. Fue directamente a la policía, eso es mentira. Gritó Natasa, una mentira respaldada por pruebas, la interrumpió el abogado. En un tribunal, eso se llama hecho. Tu firma está en los documentos. Tu supuesto motivo, venganza contra tu esposo y codicia. Desde su perspectiva, es una condena casi segura. Enfrentas hasta 10 años, 10 años. El número resonaba hueco en su mente. 10 años de prisión por un crimen que no cometió. Irina Arkadyevna la recibió en el salón. No gritó, estaba tranquila, y eso era mucho más aterrador que cualquier enfado. Deja de llorar, dijo cuando Natasa se derrumbó. Las lágrimas no ayudarán. ¿Querías confiar en tu hermana? Este es el resultado. Basta de autocompasión. Es hora de pensar, esperó a que Natasa se recompusiera, la vía judicial ya no es opción. Perderíamos. Debemos abordar esto desde otro ángulo. Tu esposo ejecutó este plan porque necesitaba dinero desesperadamente, una gran suma, y no solo para huir. Le debe a alguien, y esa deuda lo persigue. Debemos averiguar a quién le debe y por qué. Necesitamos encontrar el hilo que desate todo el nudo, ¿pero cómo? Preguntó Natasa, impotente. Tú no puedes, respondió Irina. Pero yo conozco a alguien que sí puede. Abrió un cajón del escritorio, arrancó una página de su libreta y escribió un nombre y un número de teléfono. Se llama Boris Rechnikov. Fue el mejor periodista de investigación de la ciudad. Descubrió varios casos de alto perfil. Hace unos años empezó a investigar a tu esposo. Alexander apenas comenzaba su carrera en la Duma y ya estaba involucrado en negocios oscuros de tierras. Boris casi sacó el caso a la luz, pero lo detuvieron. Ksenia Zabolotskaya y su padre fiscal lo frenaron. Lo despidieron, lo pusieron en la lista negra, lo acusaron de difamación. Desde entonces, sobrevive con pequeños trabajos freelance, redactando folletos. Odia a tu esposo con pasión ardiente. Y ama el dinero. Llámalo. Dile que yo te envié. Te ayudará. Su encuentro tuvo lugar en una antigua taberna semisótano en las afueras de la ciudad. Boris resultó ser un hombre de unos 50 años, con ojos cansados pero perspicaces y una chaqueta de tweed gastada. Olía a tabaco y decepción. Escuchó a Natasa en silencio, sin interrumpirla.
Cuando terminó, la estudió por un largo momento antes de decir, conozco esta historia, o más bien cómo comenzó. Sabía que Semchusín era un ladrón, pero no pensé que fuera capaz de esto. ¿Y la hermana? Vaya familia, ¿me ayudará? Preguntó Natasa, con voz llena de esperanza. Irina Arkadyevna paga bien, dijo con una sonrisa torcida. Y tengo una hipoteca sobre el apartamento de mi hija. Sí, te ayudaré. ¿Por dónde empezamos? Con el dinero, respondió Natasa. Necesitamos entender por qué necesitaba una suma tan enorme y con tanta urgencia. Los días siguientes fueron de trabajo incansable. Usando sus antiguas conexiones, Boris examinó cada capa del historial financiero de Alexander. Pasaban horas en su pequeño apartamento lleno de humo y papeles amarillentos, revisando extractos bancarios, registros de préstamos y datos de transacciones. Lo que surgió fue un panorama sombrío. La dacha era solo la punta del iceberg. Alexander había estado viviendo mucho más allá de sus posibilidades: relojes caros, trajes a medida, vacaciones en resorts, regalos suntuosos para Ksenia. Todo había sido adquirido a crédito. Su deuda total con los bancos era enorme. Y aún así eso no podía explicar su prisa temeraria ni los riesgos que asumía. Hay algo más aquí, murmuró Boris, examinando otro estado de cuenta. Mira, además de los pagos oficiales del préstamo, hay transferencias regulares de grandes sumas a la misma cuenta, todos los meses en la misma fecha. Y la cuenta es anónima, registrada bajo un nombre falso. Esto no es un préstamo, es chantaje. ¿Chantaje?, repitió Natasa. ¿Quién podría estar chantajeándolo? Alguien que sabe algo sobre él, algo que podría destruir su carrera y su vida más rápido que cualquier deuda, dijo Boris pensativo. Algo peor que un robo. Necesitamos averiguar a quién pertenece esa cuenta. Pero eso es casi imposible. Se encontraron en un callejón sin salida. Boris intentó rastrear la cuenta mediante sus contactos, pero sin éxito. Todas las pistas se desvanecían. Natasa estaba desesperada. Repetía una y otra vez los acontecimientos de las últimas semanas en su mente, buscando la más mínima pista. Y entonces, de repente, recordó un detalle diminuto, aparentemente insignificante, que apenas había notado en su momento: el día en que la abandonaron en la parada de autobús, el chofer de Irina, Víctor. Cuando salió del coche para abrirle la puerta, Natasa percibió el olor agudo, especiado y distintivo de su cigarrillo. También vio el paquete que sacó del bolsillo, negro, con un escudo dorado. Nunca había visto cigarrillos así. Se lo contó a Boris. Probablemente no sea nada, dijo ella. En nuestro trabajo no existe el nada, respondió él. Cualquier detalle puede ser la clave. Un paquete negro con un emblema dorado. Suena raro, caro. Pasaron los 2 días siguientes siguiendo a Alexander. Turnándose, se sentaban en el coche de Boris frente al edificio del ayuntamiento. Era tedioso y agotador. Alexander llegaba al trabajo, se iba, se reunía con funcionarios, nada sospechoso. Al tercer día, Natasa estaba de guardia. La tarde caía, la luz se desvanecía. Estaba sentada en el coche aparcado frente a la calle, sorbiendo café tibio de un vaso de papel. De repente, vio a Alexander salir del edificio. Iba solo y visiblemente nervioso, mirando a su alrededor mientras caminaba. Un hombre de aspecto común, con un abrigo gris, se le acercó. Intercambiaron unas palabras apresuradas. Alexander sacó un sobre grueso de su maletín y se lo entregó. El hombre lo guardó en su bolsillo sin contar su contenido y se alejó rápidamente. Ese es el chantajista, pensó Natasa. Tomó su teléfono para fotografiarlo, pero ya era demasiado tarde y él se movía rápido. Saltó del coche y lo siguió a distancia. El hombre giró en una calle tranquila y se detuvo junto a un sedán oscuro estacionado, no la limusina de Irina, solo un coche corriente. Se sentó en el asiento del pasajero. La puerta del conductor se abrió y alguien salió. Natasa se escondió detrás de un árbol, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. El conductor sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo y encendió uno. A la luz del farol, ella vio el emblema, el mismo paquete negro con el escudo dorado. Era Víctor, el chofer de Irina.
Terminó su cigarrillo, tiró la colilla y deslizó otro sobre la ventana hacia el chantajista, que lo recibió antes de que el coche se alejara. La imagen que se formó en su mente era monstruosa y absoluta. Irina, la mujer que la había rescatado, que le había ofrecido refugio, no era simplemente una benefactora. Era la directora de todo el espectáculo. El chantajista que había llevado a Alexander a la desesperación trabajaba para ella. El chofer que salvó a Natasa por casualidad era su cómplice. Nunca había sido ayuda, había sido una operación, un gran y cruel artificio en el que Alexander era el objetivo y Natasa el instrumento, un peón movido para atacar al rey enemigo. Irina la había utilizado para ajustar cuentas antiguas. Natasa permaneció detrás del árbol mucho después de que los coches desaparecieran. El aire nocturno le quemaba los pulmones, pero no lo sentía, por dentro estaba entumecida. La traición de su hermana había destruido su fe en la familia, las maquinaciones de Irina habían aniquilado cualquier creencia en la salvación. Estaba completamente sola, rodeada de enemigos y titiriteros. Su humillación, su arresto y su desesperación no fueron accidentes, eran parte de un diseño más amplio y despiadado. Una furia fría y cristalina llenó el vacío en su interior, ira contra Alexander, contra Tania y, ahora, contra Irina. La habían explotado en su dolor y en su fragilidad, no había sido una aliada, sino un instrumento, no llamó a Boris. En lugar de eso, tomó un taxi, el primero que pagó con el pequeño efectivo que él le había dado, y fue directamente a la dacha de Irina. Necesitaba mirarla a los ojos. Irrumpió en la casa, ignoró la mirada atónita de Galina y encontró a Irina en el salón. Leyendo como si la esperara, ya lo sabes, dijo Natasa sin preguntar. Sí, respondió Irina con serenidad. Natasa se detuvo en medio de la habitación, los puños apretados. Vi a Víctor, dijo. Le vi entregar dinero al hombre que chantajea a mi marido. Irina dejó el libro, se quitó lentamente las gafas y, con calma imperturbable, preguntó, ¿y qué? La frase detonó en Natasa. ¿Qué? Gritó. Me utilizaste. Orquestaste todo, el chantaje, mi rescate. Fue un montaje. Sabías que Alexander tropezaría. Lo empujaste. Me usaste para destruirlo, sí, contestó Irina, igual de serena. ¿Y qué? El fin justifica los medios. El chofer fue un detalle menor. El objetivo era Alexander, y tú fuiste el arma, una esposa herida y humillada, el arma más eficaz que se podía encontrar. Su voz era clínica. ¿Para qué? Susurró Natasa, con las fuerzas desvaneciéndose. ¿Por qué hacerle esto? ¿Por qué a mí? Por un instante algo parecido a un recuerdo cruzó los ojos de Irina. Hace años, cuando tu Alexander era un simple adjunto de un alto funcionario, ayudó a ese hombre a apoderarse de una planta prometedora, mi fábrica, la primera que levanté de la nada. La arruinaron y la compraron por una miseria. Perdí todo. Juré destruirlos algún día. Su jefe ya está muerto. Tu marido, en cambio, se creyó grande y lo olvidó. Yo no. Esto es venganza, lenta, fría y meticulosamente planeada. ¿Solo fui una pieza de daño colateral? Preguntó Natasa, amarga. Te convertiste en el instrumento perfecto, corrigió Irina. Y te di una oportunidad, no solo recuperar lo que es tuyo, sino volverte más fuerte. Te enseñé a pelear. Preferiría seguir llorando en esa parada de autobús, era monstruoso, pero tenía razón, Irina la había transformado de víctima a combatiente, ¿y ahora? Preguntó Natasa, con la voz ya firme, sin más sollozos ni gritos. Ahora que sabes, eres más peligrosa, dijo Irina con una leve sonrisa. La ira y la determinación son poderosas. Pelearás no solo por un apartamento, sino por ti misma. Abrió un cajón, sacó una carpeta delgada y la arrojó sobre la mesa. Tu esposo y su amante tienen un protector poderoso, el padre de Ksenia, el fiscal Zabolotsky. Mientras él esté en el cargo, nada los tocará. Todas tus pruebas chocarán contra su escritorio. Natasa abrió la carpeta, fotografías y fotocopias mostraban al fiscal recibiendo sobres de hombres de negocios y transferencias a cuentas de empresas pantalla. Pruebas explosivas de corrupción, ¿cómo conseguiste esto? Demandó. Tengo ojos y oídos por todas partes, replicó Irina,
seca. Esto es tu llave para salir. Ve a Zabolotsky y ofrécele un trato. ¿Qué trato?, preguntó Natasa. Él cierra la causa por falta de pruebas, tú le entregas esta carpeta y te vas de la ciudad para siempre. Recuperas la libertad, pierdes el apartamento. Ese es el precio. Irina hablaba con naturalidad, era una opción fea e injusta, pero era una opción. Venderlo todo por la libertad, el hogar, el trabajo, el pasado. En una hora Natasa estuvo en la recepción del fiscal. La secretaria dudó, pero al pronunciar Natasa, dígale al fiscal que traigo una carpeta de Irina Arkadyevna Vishnevetskaya, la puerta se abrió en 30 segundos. Zabolotsky, hombre pesado e imperioso, la recibió de pie. ¿Qué quiere?, gruñó. Sin palabras, Natasa desplegó las fotos y documentos sobre su escritorio. El rostro rojizo del fiscal palideció hasta volverse ceniciento. Quiero que se cierre inmediatamente la causa en mi contra, dijo con claridad. Que se retiren todos los cargos por falta de pruebas. El fiscal, ya dubitativo, muy bien. Pero eso no es todo, ¿no? ¿Qué quiere a cambio Vishnevetskaya? Esto no es cosa de ella, respondió Natasa. Es mi condición, era el momento del trueque, la propuesta de Irina. Tenía lógica fría y pragmática. Pero al mirar al hombre poderoso y la carpeta con compromat, al recordar la cara de Alexander en la carretera, la perla en el cuello de Xenia, la traición de Tania y la crueldad compuesta de Irina, algo cambió en Natasa. Con lentitud deliberada cerró la carpeta y devolvió los papeles a su funda. El fiscal la observaba estupefacto. ¿Qué hace?, dijo. He aceptado. No, contestó ella, con voz de acero. No negociaré. Se levantó, dobló la carpeta contra el pecho y miró fijo a Zabolotsky. Recuperaré todo, mi apartamento, mi trabajo, mi nombre. Y tú, tu futuro yerno y tu hija pagarán por esto. Salió de su despacho, caminó por la recepción y la seguridad y salió a la calle. No fue hacia el coche donde esperaba Víctor, se marchó en la dirección opuesta, lejos de sus verdugos, de su hermana traidora, de la titiritería. Desde entonces jugaría para sí misma, caminó sin rumbo fijo. El viento le azotaba la cara pero ya no sentía el frío. Su negativa a venderse no fue impulsiva, se había forjado en aquellos días arruinados. Primero buscó justicia, luego supervivencia, ahora quería venganza completa y absoluta. Entró en el café más barato que encontró, se sentó frente a la ventana, sacó el teléfono y llamó a Boris. Boris, soy Natasa. Tenemos que vernos. Ahora, llegó 20 minutos después, con su chaqueta raída y olor a tabaco. ¿Y bien? ¿Qué dijo Vishnevetskaya sobre tu hallazgo nocturno?, preguntó. Lo confirmó, respondió Natasa con calma. Me ofreció un trato, entregar al fiscal, obtener mi libertad y marcharme. Rechacé, Boris silbó. Vaya giro. Era tu manera de salir, era su manera de salir, corrigió ella. Mi libertad era la moneda para comprar el silencio de otros. No seré usada. Deposó la carpeta sobre la mesa. Este es mi triunfo. No lo cambiaré. Lo usaré para recuperar todo. Boris la abrió con cautela, sus ojos se agrandaron. La cerró rápido y miró alrededor. ¿Eres consciente de lo que tienes? Una bomba que puede hacer estallar esta ciudad. Exactamente, dijo Natasa, fría y resuelta. Eso es lo que pretendo. Boris la vio entonces distinta, no la mujer asustada de días atrás, sino alguien transformado, peligroso y concentrado. El respeto llamó a su voz. ¿Qué propones?, preguntó. Creen que me han acorralado, prisión o exilio. Tienen prisa, terminarán el papeleo del apartamento y huirán antes de que el fraude de la construcción estalle. La avaricia y la prisa son sus puntos débiles. Los usaremos. El plan era audaz y precario, su éxito exigía ejecución impecable. Boris, con su oficio periodístico, preparó una nota breve que 2 días después apareció en una columna discreta del diario económico local Boletín de la Ciudad, un titular neutro. Inversores extranjeros muestran interés en proyectos de desarrollo paralizados en la región. En el texto se mencionaba que un grupo suizo, HDTI Capital, estudiaba oportunidades inmobiliarias.
Y que la atención se centraba precisamente en el complejo comercial de las afueras, el proyecto en el epicentro del escándalo, puede no ser suficiente, advirtió Boris al mostrarle el recorte. Podrían no darse por aludidos. Necesitamos un señuelo mayor, lo crearemos, respondió Natasa, pero entonces ocurrió algo inesperado. Al día siguiente Boris llamó, desconcertado. Natasa, no lo entiendo, acabo de recibir una transferencia enorme en mi cuenta. 5 millones de rublos. Una transferencia anónima. Natasa esbozó una sonrisa delgada. Sabía quién era el remitente anónimo, Irina. Aunque ella había rechazado formar parte del plan de Irina, la vieja intrigante no pudo resistir ver el acto final del drama que había iniciado. Había apostado. Ahora tenían el anzuelo y el cebo. Boris activó su canal de chismes más fiable, la recepcionista parlanchina del salón de belleza más elegante de la ciudad, donde solía ir Xenia. Al mediodía Xenia supo, en exclusiva, que los suizos estaban dispuestos a comprar los derechos del proyecto al doble del precio para evitar el escándalo municipal y acelerar los trámites y, crucialmente, que exigían tratar únicamente con la firmante original por parte de la metalúrgica, la persona cuya rúbrica aparecía en los documentos, Natalia. La codicia venció a la prudencia. La posibilidad de obtener una cuantiosa ganancia más justo antes de huir era irresistible. Aquella noche Alexander llamó. Su voz estaba tensa, intentó sonar comedido, pero no pudo ocultar su agitación. Natasa, tenemos que hablar de negocios, de un proyecto, dijo. No quiero hablar contigo, Sasha, respondió ella, fingiendo fatiga. Esto te conviene, susurró él. Es mucho dinero. Muy grande. Reunámonos. Citaron la reunión para las 19 del día siguiente, en una sala privada del Hotel Ambassador, el más caro y respetable de la ciudad. Querían dar apariencia de transacción seria. Han mordido el anzuelo, dijo Boris tras colgar ella. Ahora preparamos todo. Haremos falta gente que haga de inversores suizos. Conozco a unos excompañeros de teatro. Cobrarán por interpretar cualquier papel. El día se estiró tortuosamente. Natasa y Boris ensayaron cada detalle, la apariencia de los inversores, los diálogos, el lugar donde ocultar los dispositivos de grabación. Todo iba según lo previsto. Hasta las 17, 2 horas antes de la cita, cuando Alexander llamó de nuevo, escucha atentamente, dijo, y la voz simulada de empresario había desaparecido, solo quedó una orden fría y autoritaria. Cambio de planes. Un escalofrío recorrió a Natasa. ¿Qué ha pasado? Nada. Será más seguro para todos. No en el hotel. Reúnete en la fábrica, su tono fue seco. Tu antigua oficina. A las 7. Ven sola. Trae todos los documentos. Tu pasaporte y la escritura notariada que transfiere los derechos del proyecto a tu nombre. Los inversores nos transferirán el dinero, te daremos tu parte en efectivo. ¿Por qué la fábrica? Su voz tembló. Está vacía por la noche. Precisamente, contestó él con hielo. Menos miradas. Y no intentes nada. Ven sola. Estaremos esperando. Cortó. Natasa permaneció inmóvil, el teléfono helado en la mano. Boris la miró, expectante. Cambiaron el lugar, dijo ella por fin. La fábrica. Mi despacho. Esta noche, el semblante de Boris se endureció al comprender. Es una trampa, sentenció. Quieren deshacerse de ti. No podemos ir, ella alzó la mirada despacio. Sus ojos ya no reflejaban miedo, solo un vacío sonoro y frío, como lo que queda tras quemarlo todo. No, dijo. No cancelaremos. Iremos. Iré yo sola, ¿estás loca? Exclamó Boris. Te matarán, eso esperan, contestó Natasa con calma. Esperan a una víctima aterrada que venga sola a un edificio oscuro. Cambiaremos el final de su obra, era un plan demencial, pero no había alternativa. Boris, olvida a los actores. Necesitamos testigos reales. Anotó un número. Llama y di que es de Natalia Semchusina. Di que esta noche, en la planta metalúrgica, se entregará un soborno y se consumará la confesión de un fraude económico a gran escala,
y que el fiscal de la ciudad está implicado. Irina sabrá qué hacer. Boris titubeó, no se perderá ese acto final, añadió ella con media sonrisa. Es su inversión, llegó la parte decisiva. Tomó un segundo móvil, el terminal básico que Boris le había comprado para ocultarse, y activó una aplicación que modulaba la voz. Fue una jugada desesperada y casi teatral. Marcó a Alexander y configuró el algoritmo para imitar el timbre quejumbroso e histérico de Tanya. ¿Hola? Oyó a Alexander, ya irritado. Sasha, Sasha, soy yo. Sollozó Natasha con la voz alterada, fingiendo pánico. Estoy en problemas. La policía pregunta por esos papeles, por ese plan. Tú prometiste. Dijiste que lo arreglarías. Que pagarías mis deudas. ¿Confirmas, verdad? ¿Confirmas todo? Se dejó llevar por la histeria fingida, asusándolo. Alexander perdió la compostura. Cálmate. ¿Qué preguntas? ¿Quién pregunta? Respondió con brusquedad. Preguntan, ¿dónde conseguiste estos papeles? Mencionaron un fraude. Sasha, prometiste. Natasha elevó la angustia artificial. Escucha, Tanya, confirmé todo. Yo cubrí tus deudas. El apartamento casi es nuestro. El dinero llegará hoy. Cállate y no digas nada, ¿entendido? Insistió él con dureza. ¿Y Ksenia? ¿Y su padre? ¿Nos protegerá? Clamó ella, lo usaremos, y luego lo acallaremos cuando crucemos la frontera. No me llames más. Colgó, ella guardó la grabación. Contenía todo lo necesario, admisiones de soborno, el plan del apartamento, el fraude y hasta la intención de silenciar al fiscal tras cruzar la frontera. A las 18:45 llegó a la puerta de la fábrica, pagó el taxi y caminó sola por el amplio patio. La noche yacía muerta, solo la administración mantenía una luz. Subió al segundo piso. La puerta de su oficina estaba entreabierta. La empujó, ya estaban allí, Alexander junto a la ventana, Ksenia recostada con desdén en una silla, y el fiscal Zabolotsky sentado tieso en la silla de visitas. Su presencia hacía que la estancia pareciera una jaula. Nuestra empresaria, ronroneó Ksenia. Estudiándola de arriba abajo. Sola. Inteligente. Trajiste los documentos, sin decir una palabra. Natasha depositó sobre la mesa la escritura notariada. Alexander la arrancó y la examinó codicioso. Todo en orden, dijo, mirando a Ksenia. ¿Dónde están los inversores? Ksenia impacientemente preguntó, ¿y los suizos? ¿Dónde está el dinero? Natasha los estudió con calma, el codicioso Alexander, la depredadora Ksenia, el denso fiscal. Están aquí, murmuró. En ese instante, una luz cegadora golpeó la ventana. Potentes focos instalados en los tejados de los talleres se encendieron y bañaron la plaza de la fábrica con un resplandor blanco e implacable. Alexander, Ksenia y Zabolotsky dieron un brinco hacia la ventana. En todas las salidas del edificio había gente. Junto a una puerta estaba Boris con un camarógrafo, su lente apuntaba directamente a las ventanas. En otra puerta, dos hombres vestidos de civil desprendían la autoridad inconfundible de agentes federales. ¿Qué es esto? Chilló Ksenia. Zabolotsky lo entendió al instante, su rostro se tornó ceniciento. Es una trampa, gruñó. Enloquecido por la rabia y el pánico, Alexander se lanzó contra Natasha. Te mato, bramó, ella estaba preparada. Se echó a un lado, él chocó contra un armario. En ese momento, Natasha pulsó el play en su teléfono. La pequeña bocina llenó la oficina con la grabación, la voz histérica que imitaba a Tanya y las respuestas irritadas y satisfechas de Alexander. Todo estaba allí, la confesión del soborno a su hermana, el plan del apartamento y, lo más determinante, su promesa de acallar al fiscal tras cruzar la frontera. La cara de Zabolotsky se transformó en odio puro. Lo fulminó con la mirada con tal furia que pareció querer devorarlo. La puerta del despacho se abrió de golpe y entraron los agentes federales. Todos permanezcan en sus lugares. Esto es la oficina anticorrupción. Zabolotsky se enderezó, intentando recuperar su aire de autoridad. ¿Saben quién soy? Soy el fiscal de la ciudad. Lo sabemos, respondió el agente al frente con calma. Por eso estamos aquí.
Ciudadano Zabolotsky queda arrestado por abuso de autoridad y encubrimiento de delitos económicos. 2 agentes más entraron, colocando esposas en las muñecas del fiscal. Ksenia gritó, pero no de miedo, sino de una furia descontrolada. Se giró y golpeó a Alexander en el rostro con todas sus fuerzas. Perdedor. Chilló, lanzándole puñetazos. Lo arruinaste todo. Te odio. Los agentes la apartaron. Alexander se quedó allí, sujetándose la cabeza, completamente abatido. Lo tomaron por los brazos y lo sacaron. Estaba totalmente derrotado, absolutamente destruido. Pasaron semanas. El sonido del taladro era la música más dulce que Natasha había escuchado en meses. El cerrajero instalaba la tercera y más segura cerradura en su puerta principal. Las antiguas cerraduras, previamente manipuladas por Alexander, yacían sobre periódicos en el pasillo, descartadas. Natasha se quedó junto a la ventana de su salón, contemplando la ciudad. El apartamento era totalmente suyo. El caso criminal en su contra había sido cerrado. Los testimonios de Alexander y Zabolotsky, en sus desesperados intentos por reducir sus propias penas, se habían incriminado mutuamente y también a Tania, dejando al descubierto toda la verdad. Su teléfono sonó. Era Mikhail Semyonovich. Su superior en la fábrica, Natalia Andreyevna. Buenas tardes. Tal como prometimos, su nombramiento ha sido formalizado. A partir del lunes, será la jefa del departamento de planificación. Gracias, Mikhail Semyonovich. No le defraudaré, no tengo ninguna duda. Básicamente ha salvado la fábrica de un enorme escándalo y pérdidas financieras. Es lo mínimo que podíamos hacer, colgó. Justo el departamento que el plan de Alexander casi destruía ahora estaría bajo su liderazgo. El cerrajero terminó en el pasillo. Listo, señora. No podría ser más seguro. Natasha tomó el nuevo juego de llaves, pesado y sólido, dejando que sus dedos recorrieran el frío metal. Todo había terminado. Había atravesado el infierno y emergido transformada. Había perdido a su esposo, a su hermana y su fe en la gente, pero se había encontrado a sí misma. Estaba en casa, y ahora solo ella decidía quién podía cruzar su puerta, y así, queridos oyentes, esta historia compleja y tensa llega a su fin, un relato de traición y engaño, pero también de extraordinaria fortaleza de espíritu. Observamos cómo Natasha evolucionó de víctima humillada y quebrada a mujer que dicta las reglas del juego. Sin embargo, la pregunta central permanece: ¿actuó correctamente? Para derrotar a los monstruos, tuvo que volverse dura, calculadora, quizá incluso despiadada. ¿El fin justifica los medios? ¿Habrían seguido ustedes su camino, arriesgando todo, o habrían aceptado el trato del fiscal para comenzar una nueva vida en otro lugar, dejando el mal sin castigo? ¿Qué habrían hecho en su lugar? Nos encantaría conocer sus opiniones. Si tienen preguntas, sienten que algo quedó sin resolver, o simplemente desean compartir sus reflexiones, dejen un comentario. Si esta historia les conmovió, apóyenos dando me gusta a este video y suscribiéndose a nuestro canal para no perder futuras historias igual de apasionantes. Cada me gusta y comentario ayuda a que nuestro canal crezca. Al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella para explorar nuestras otras historias más impactantes.